¿Se han preguntado alguna vez qué clase de personas seríamos si no tuviéramos limitaciones de ningún tipo? Sin restricciones sociales, morales, ni de la más básica naturaleza humana. ¿Quiénes seríamos si pudiéramos ser quienes quisiéramos y hacer lo que quisiéramos? ¿Cuántas veces en nuestra vida nos gustaría poder tener una máscara para poder dejar ir todas esas cosas que no dejamos ir porque somos nosotros? Y no nos dejamos ser otra persona. Pero es irónico que si nos pusiéramos una máscara, podríamos ser cualquier otra persona y tal vez podríamos ser auténticamente lo que en el fondo tenemos dentro. Irónico porque un elemento que se usa para ocultar el rostro puede hacer que más de uno saque su verdadero rostro. Y con ello todas esas cosas que a veces por miedo o por represión o por simple pena no sacamos en la vida diaria. Todas esas cosas que no dejamos que absolutamente nadie más vea. A veces ni siquiera nosotros. Yo soy Andrew Sant y este es mi análisis de The Mask. El siguiente es un análisis a fondo. Si no has visto esta película, tal vez quieras hacerlo antes de ver este video. Algunas de las personas que mejor me conocen me han dicho alguna vez que quizá disfrutaría más las películas de superhéroes si no fuera tan fan de los cómics, si no estuviera tan familiarizado con las historias y si no esperara tanto de la adaptación de estos personajes al cine. Si fuera un espectador promedio, por decirlo de alguna manera, una persona que solo va al cine a ver una película para buscar divertirse. Y quizá en cierto sentido tengan razón. Tal vez sí, en efecto, disfrutaría más o quizás sufriría menos con algunas de estas películas y pasaría menos tiempo de mi vida quejándome de ellas. Sin embargo, aprecio mucho lo que soy y disfruto mucho quejarme de ellas también. Y es que hay pocos casos de películas donde Hollywood se haya tomado libertades creativas o haya cambiado la esencia del personaje para bien. El caso concreto, The Mask. Siendo un cómic poco conocido, y debo admitir que cuando salió la película yo no sabía que era un cómic, al ver esta película pude tener la experiencia de no tener ningún antecedente previo y disfrutar la película por lo que era. Y quizás si hubiera estado familiarizado con el cómic, evidentemente me hubiera quejado de los cambios que hicieron, de cómo no se parece al personaje. Sin embargo, dudo mucho que la película hubiera tenido el éxito que tuvo si se hubiera parecido al cómic. Originalmente New Line Cinema compró los derechos para el cómic porque pensaban que podía ser una buena historia de terror como ya lo habían hecho con Pesadilla en la calle del infierno. Y es que en esencia el cómic de la máscara es bastante perturbador, no tiene el sentido del humor de la película y es mucho más oscuro. De hecho en el cómic la máscara eventualmente vuelve psicópata a su portador, y ha sido portada por más de una persona. Stanley Ipkiss, el protagonista de la película, muere en la primera miniserie, spoiler alert, y la máscara es usada por otros personajes, incluido Calloway, el policía de la película. La locura del personaje en el cómic es mucho más intensa, y en él, por cierto, el título de The Mask se refiere a la máscara en sí, no al personaje que la usa. Al que la usa se le refiere en el cómic como Big Head. El contenido de violencia y sangre en las historias es mucho más intenso para denotar precisamente el contraste entre la persona que está usando la máscara cuando no la usa y cuando la usa. Y como se habrán dado ya una idea, el cómic no es para nada algo que se hubiera imaginado que hubiera terminado siendo como fue la película. Y no porque el estudio no lo intentara, porque se hicieron 2 libretos con este tipo de personaje, sin embargo no funcionaron. Fue hasta que surgió la idea de hacerle una comedia cuando realmente empezó a tener un sentido el libreto. Y a pesar del cambio en el género se respetaron algunas de las ideas del cómic original, como se ve en la imagen, la escena en donde está haciendo globos de hule y lo convierte en una metralleta. Eso finalmente aparece en la película. La apariencia del personaje también se respetó con la gran cabeza verde y los exageradamente enormes dientes, con los cuales, por cierto, hasta donde tengo entendido, Jim Carrey tuvo que aprender a hablar, son prueba de que se trató de respetar en medida de lo posible el material origen. Y antes de desviarme por completo del cómic, quiero dejar como dato adicional o curioso que el último portador de la máscara fue precisamente el archivillano de Batman, The Joker, en un crossover con DC Comics en el cual al final de la historia el Guasón decide que no necesita de la máscara para ser como es, y decide deshacerse de ella. Pero en fin, volviendo a la película. Con el cambio de dirección y el libreto ya tomando forma, se empezó a definir mucho más el enfoque que le darían al personaje y pensaron en estrellas de la época como Martin Short o Rick Moranis para interpretar el personaje principal, pero no fue hasta que apareció el ahora conocido Jim Carrey que encontraron a su protagonista. Y el casting funciona perfectamente bien. Jim Carrey entiende a la perfección las 2 caras de Stanley Ipkiss. El tipo bueno que trata de ser amable con todos, pero que en el fondo también tiene un exagerado sentido del humor guardado. Stanley en muchos sentidos está usando una máscara. Hay muchas cosas que quiere decir y no dice, muchas cosas que quiere hacer y no hace, y al final siempre termina dejándose llevar por lo que los demás esperan de él. Todo con tal de seguir guardando esa máscara o esa apariencia. Esto es mejor ejemplificado en la primera escena en la que aparece, donde lo vemos entregarle unos boletos para un concierto a una compañera. Al final él termina sin los boletos y sin la compañera. Más adelante lo vemos también sentirse incómodo con la intimidad de Cameron Díaz.
Aunque esto quizás es justificable, pero también sus mecánicos pasan por encima de él hace lo que quiere y hasta su perro lo maneja como él quiere. Lo vemos ser pisoteado una y otra vez hasta la aparición de la máscara. Y es cuando él se quita la máscara metafórica que traía, cuando se pone la verdadera, cuando se deja ser realmente como es. Y la máscara en este punto no es más que una proyección de cómo él se ve a sí mismo. Para él su vida es un chiste y él es una caricatura dentro de ese chiste. Rompe la cuarta pared volteando a ver a la cámara, hace gestos locos como de caricatura, se comporta de manera que si él se estuviera viendo se daría risa de sí mismo. Pero lo más interesante de esto es la reacción que tiene al darse cuenta de sus poderes. A pesar de que en un inicio él mismo lo menciona, podría convertirse en un superhéroe, en esencia no lo hace. La primera vez que se pone la máscara es para vengarse de los mecánicos que habían abusado de él. La segunda es para robar un banco. Aunque antes de ponerse la máscara esta segunda vez él tiene dudas sobre si hacerlo o no y al final de cuentas termina haciéndolo para impresionar a Tina. Sin embargo es también reflejo de que él ya no sabe exactamente quién es, está dejando de ser tan definida su personalidad y se está perdiendo entre la máscara y Stanley Ipkiss. Y es en ese proceso en el que el arco del personaje empieza a definirse. Más allá de que en esta interpretación, a diferencia del cómic, la máscara no es tan sanguinario y tan violento, tampoco deja claro si es un personaje del que puedas estar muy seguro a su alrededor. Tiene tendencias violentas y solo porque sus balas son de caricatura o convenientemente no le dan a nadie, es que no termina de verse en cámara que lastime a la gente, aunque al día siguiente los mecánicos a los que atacó necesitaban un proctólogo. La tercera vez que se pone la máscara lo hace para enamorar a Tina, y aunque no hay ninguna insinuación sexual al respecto, la película deja entrever que de haberse dado las circunstancias incluso hubiera podido llegar a eso. A donde quiero llegar con esto es que en principio las motivaciones de Stanley son meramente egoístas. Se está dejando llevar por sus impulsos y está dejando de ser él mismo. No considera las implicaciones, por ejemplo, de robar el banco donde trabaja. Es más importante para él seguirse comportando como caricatura. Los efectos de la película, por supuesto, son buenísimos y se ven muy bien todavía el día de hoy. Estoy especialmente impresionado en ver que la película fue hecha con solo $23 millones. Se nota el gusto de las caricaturas tanto del protagonista como del director, y esto le hace mucho bien a la película. De ahí vienen sus partes más divertidas u originales, y aunque no son del todo explicadas las propiedades mágicas o místicas de la máscara o del universo en el que habita, es claro que puede mover las leyes de la física, pero a mí lo que más me llama la atención es la reacción de las personas a su alrededor cuando hace algo imposible. Lo vemos en los asaltantes a los que les hace globos y se emocionan con los globos. Lo vemos también en el número musical que hace con los policías, en los que todos empiezan a bailar y nadie se cuestiona por qué lo está haciendo o siquiera parece no disfrutarlo, al contrario, parece que les está gustando. Pero sin duda, una de mis reacciones favoritas y me da risa cada que veo la película es cuando finge que se muere y le están entregando un premio y hasta los mafiosos que están alrededor de él se empiezan a peinar y se ponen nerviosos. Es genial. Y es que todo esto va de acuerdo al tono de la película. Cuando el policía decide inculpar a Stanley de que es la máscara, no le basta más evidencia más que ver que tiene una máscara de hule verde. Y esto funciona porque el universo que la película establece no es precisamente real. No es del todo falso tampoco, está en un punto intermedio. Edge City es una ciudad ficticia que parece tener tecnología más o menos actual, pero parece tener música y vestimenta de otra época. Es como atemporal. Sus habitantes incluso en ocasiones parecen hasta saber que son personajes secundarios en una película. Sus cielos son verdes, en fin, la película hace un muy buen trabajo ambientándote en esta ciudad. Y eso ayuda a que el espectador no suspenda el descrédito cuando ve que la máscara hace todas estas cosas imposibles. Pero volviendo a nuestro protagonista. El arco de la historia indica que Stanley empieza a dudar cuál de sus dos máscaras es la que debe usar. Y es que ambas han sacado rasgos de su personalidad que él no sabía que tenía y que le han ayudado a acercarse a ser esa persona que él quisiera ser. Es muy importante que rumbo al tercer acto de la película Stanley ya no tenga la máscara. Esto le ayuda a valerse por sí mismo y a darse cuenta de que todo ese valor y todas esas cosas que siempre hubiera querido tener las tuvo todo el tiempo. No era necesaria la máscara. Siempre tuvo el valor de enfrentarse a su jefe, por ejemplo, y en este caso, el valor para ser un héroe. No es hasta que necesita hacer lo físicamente imposible como comerse una bomba o sobrevivir a una balacera de mafiosos cuando nuevamente vuelve a necesitar de la máscara. Pero para este punto Stanley está tan en control de su figura como la máscara que hace difícil pensar que la máscara todavía existe, parece que ya es solo Stanley. Prueba de ello es que ya no intenta besar a Tina con la máscara puesta, se la quita para besarla. Al respecto y volviendo a las propiedades de la máscara, puedo entender por qué funciona como funciona con Stanley. Incluso puedo entender cómo funciona cuando se la pone el perro. Porque el perro es propiedad de alguien que siempre está viendo caricaturas y se comporta de esa manera y piensa que es lo correcto también y lo gracioso comportarse de esa manera. Sin embargo, no entiendo tanto por qué la máscara hace lo que hace cuando se la pone el villano, Dorian. Me parece que al ponérsela se convierte en el prototípico villano de caricaturas que se la pasa más hablando de dominar el mundo que realmente haciéndolo. No ejecuta ninguna venganza contra sus enemigos ni tampoco hace nada simbólico, simplemente parece un personaje bidimensional. Creo que la película perdió ahí una gran oportunidad de ver un buen villano
Sin embargo, no sé, quizás estoy pensándolo demasiado. La otra gran estrella que surgió con esta película es por supuesto Cameron Díaz, a quien no recuerdo que haya otra película donde la vea igual de hermosa como se ve en esta película. Se ve muy bonita. E hizo un gran trabajo en esta película, me parece que su química con Jim Carrey es muy notable en pantalla. Ahora que la conocemos un poco más sabemos que tiene más timing cómico, que pudo haber hecho un poco más o pudo haber aportado un poco más de comedia a la película. Sin embargo, bueno, fue su debut y estuvo muy bien. Y su relación con Stanley finalmente redondea el arco del personaje. Al final de la película, cuando están juntos y él le dice que si se deshace de la máscara que solo va a quedar él, ella no lo duda. Se queda con él, con el hombre detrás de la máscara. Es en este momento cuando Stanley avienta la máscara al río, que nuevamente no conozco bien o la película no hace mención tanto de las propiedades de la máscara, pero me llama la atención que la máscara no regresa a él. A diferencia de la primera vez en la película cuando la arroja por la ventana y la máscara regresa a su departamento, en esta ocasión no pasa igual. La máscara ahora sí cae al río, cae al agua, porque simbólicamente me parece que tanto la máscara como él saben que ya no la necesita. Stanley ha encontrado un punto intermedio, ha encontrado su verdadera y definitiva personalidad, sin máscaras y siendo el mismo. Y con esto cierro mi análisis de esta película que en su momento me encantó, me gustaba mucho ver una y otra vez, me divertía muchísimo, se me hizo muy original cuando apareció. Tiene muy buena realización, muy buena música, muy buenos efectos, muy buenos protagonistas. Y como ya lo dije, quizás si hubiera estado familiarizado con el cómic tal vez no lo hubiera disfrutado tanto como la disfruté. Es de esos casos raros en donde Hollywood se tomó la libertad creativa para bien y mejoró al personaje. Pero como siempre el mejor comentario es el de ustedes. Espero sus comentarios y yo soy Andor Sant diciendo adiós.